2, Jesucristo, un modelo de crecimiento. Jesucristo, un modelo de crecimiento. Hoy vamos a avanzar 2 lecciones. La 2 es bien. La dirección de esta clase que vamos a impartir. Padre, pon tu iluminación, danos tu entendimiento, danos tu comprensión de todas estas cosas para ser, mi Dios amado, edificados en tu palabra. Pongo la vida de mis hermanos, Señor, que están conectados y de aquellos que lo harán luego, Señor. Te ruego para que tú les des sabiduría y entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Queremos hacer lo que a ti te agrada. Amén y amén. Bien, hoy toca lección 2, Jesucristo, un modelo de crecimiento. Ya vimos, Dios quiere que en crecimiento. Vamos allí en su PDF, Manual de Crecimiento Espiritual. Vamos a la introducción. ¿Recuerda el alumno alguna vez en que realmente agrada a sus padres o maestros con una clara evidencia de crecimiento? ¿Ha visto alguna vez a un niño de pie al lado de su padre, imaginándose tener la misma estatura que él? En cierta oportunidad visitamos un hogar en el cual 2 niños varones habían marcado en una pared la estatura de su padre. Por debajo de esa marca había varias marcas y fechas en que indicaban el progreso de los niños. Ya hemos visto que nuestro Padre Celestial desea que maduremos, de modo que podamos tener comunión con Él. Tenemos que crecer para cumplir el propósito que tuvo Dios al crearnos a su imagen. Bueno, ese debe de ser el deseo, o ese ha sido el deseo de todo niño. O sea, todos, yo recuerdo que yo hacía lo mismo. Yo me ponía los zapatos de mi papá, hermano. Yo me ponía la gorra de mi papá, las camisas. O sea, ese siempre ha sido el deseo de todo niño, crecer. Ven los niños en nosotros los padres el modelo perfecto, la medida cabal, el ideal, la imagen idónea de lo que quieren ser, la personalidad, la personalidad perfecta de lo que ellos quieren ser, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el niño desea. Ahora, la pregunta que sigue aquí es la siguiente. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo del creyente en relación al crecimiento? Porque aquí podemos ver 2 cosas. Uno, que puede ser que alguien tenga el deseo de crecer, pero no todos tienen el deseo de crecer. Hay unos que se conforman, ¿verdad? Hay unos que se acomodan, no les gusta esforzarse y quieren, pues, se mantienen allí, ¿verdad? Solo se congregan, nada más, no se someten a ningún programa de equipamiento de la iglesia, no se someten, no frecuentan las enseñanzas, simplemente ellos se congregan pues cada fin de semana porque se sienten cómodos y están allí cómodos, ¿verdad? Y el tiempo pasa y pasa y pasan y otros van llegando y otros van creciendo y esas personas que llegaron a un principio se van quedando pequeños o cortos en la fe. Dios siempre ha deseado que nosotros crezcamos.
Ese debe de ser nuestro punto de partida. Yo lo felicito a usted porque usted se somete a esto. Todos estamos aquí por amor. Yo no estoy devengando un salario, nunca lo he hecho. Y estoy sirviendo por amor porque esa es mi pasión, enseñar. Yo no descanso y lo que descanso es poco porque siempre estoy ocupado en que algo tengo que enseñar. Algo, la palabra de Dios hay que enseñarla, hay que predicarla. Y aunque a veces nos veamos frustrados porque algunas personas que creemos que deberían recibir la enseñanza no lo hacen, pero siempre Dios tiene un remanente que tiene ese deseo de crecer. Ahora, yo le voy a decir una cosa, el deseo, el crecimiento tiene implicaciones. Y una de las implicaciones en el crecimiento es fijarnos una meta, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente fragmento. Fijar una meta hacia la cual crecer. Ahí está en su PDF, objetivo 1, mencionar la meta bíblica a la cual todo creyente debe esforzarse por alcanzar. Según el manual, ya hemos visto en Efesios 4:13 que Dios quiere que seamos personas maduras. Por favor, ahí le voy a pedir a la hermana Consuelo, hermana Consuelito, por favor, léame Efesios 4:13. Por favor, yo estoy un poquito aquí bien diezmado con el espacio. Léame para que tengamos una idea de cuál es el propósito de Dios para el crecimiento del creyente, ¿verdad? O sea, a Dios no le gusta a la gente enana en la fe. Dios quiere que seamos como palmeras, según habla el libro de los Salmos, ¿verdad? Por favor, léame ahí Efesios 4:3, hermana. Se lo voy a agradecer. Gloria a Dios. Prenda su micrófono, hermana. Por favor, encienda su micrófono. Listo, listo. Ok. Hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gracias, hermana. Mire qué importante hasta que todos lleguemos a la altura, a la plenitud del conocimiento. Y esto es de lo que menos quiere saber la gente. O sea, aquí vamos a entrar en algo ya, en un tema bien bueno. Mire, la gente quiere saber de los profetas, la gente quiere saber de los apóstoles, la gente quiere saber de los misterios de Dios, la gente quiere conocer cosas que no puede entender. Pero lo fundamental para el crecimiento y la madurez no quiere conocer la gente. El creyente de hoy está persiguiendo señales. El creyente de hoy está persiguiendo qué es lo que va a decir el profeta. Lo que dice el apóstol Pablo es una grandiosa palabra de Dios. Dice la plenitud del conocimiento de un varón, dice, que es Cristo Jesús, nuestro tope, nuestro modelo a alcanzar, así como el niño iba marcando su altura, o sea, iba marcando el progreso, iba creciendo, cada vez que crecía una marca, hasta llegar a la marca del Padre. El creyente debe de esforzarse, pero el problema es que, mire, cuando nosotros hablamos de crecimiento, hablamos de madurez espiritual, todo se va a relacionar con el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el insumo que nutre la vida espiritual del hombre. Después podemos añadir su tiempo de oración con Dios, después podemos añadir el ayuno, después podemos añadir la consagración, pero la palabra es la que da salida a todo eso. La palabra mueve todo eso. ¿Ok? El crecimiento espiritual
se basa en que el creyente debe conocer las Sagradas Escrituras. No perseguir lo que andan diciendo esas personas que dicen que son profetas. No perseguir revelaciones de hombres, remas de hombres. Nuestra sociedad está saturada de estas cosas. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos están orando por ser maestros de Biblia? ¿Cuántos están orando porque Dios les dé el don de maestro? Nadie. Todo el mundo quiere ser un profeta. Todo el mundo quiere ser un apóstol. Y no digamos, ¿quién quiere ser un pastor? Nadie quiere ser un pastor. Entonces, cuando hay escasez de esto, hay escasez de enseñanza pura de la palabra. Cuando estaba leyendo un fragmento yo de un material, de un recurso que me regalaron que se llama el Canon de las Escrituras, y me encontré con algo importante. Me encontré que uno de los ministerios prominentes en la iglesia primitiva fue el del maestro, porque los maestros se encargaban de plantar a los discípulos en la revelación de Jesucristo y del Antiguo Testamento. Ellos se encargaban de adoctrinar la iglesia. Ellos se encargaban de orientar a la iglesia. Los apóstoles predicaban el evangelio en lugares donde no había sido predicado, pero los maestros de la iglesia ayudaban a la iglesia a refutar toda ideología extraña y toda doctrina extraña a la revelación de Jesucristo. Pero ahora, ¿cuál es el ministerio prominente? El ministerio que todo el mundo quiere alcanzar es la profecía y el apostolado. Y eso crea un déficit tremendo. ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo prácticamente sumergida en ideologías o revelaciones que el hombre le vienen a la cabeza. Cuando Jesús dijo aquellas palabras a los discípulos, a los judíos, les dijo: si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, permanezcan en mi palabra. O sea, él nunca motivó a nadie. Acuérdense de los 4,000 que comieron con aquellos panes y aquellos peces. Recuerden aquellos 3,000 que les di de comer. No, nunca dijo eso. Nunca recordó. Yo he leído los evangelios varias veces. Si estoy equivocado, usted me ayuda, hermano. Yo le pido perdón. Pero nunca Jesús recordó. Recuerden cómo resucité a Lázaro. Recuerden cómo resucité a aquel hijo de aquella viuda. Nunca. Toda la vida los llevó a la palabra. No habrá crecimiento espiritual nunca. No habrá avance espiritual nunca si el creyente no se somete a la palabra de Dios. Nunca, hermano. O sea, eso es casi imposible. Por cuenta humana, el creyente nunca crecerá. Es como un niño. El niño necesita su lechita, el niño necesita cuidado, el niño necesita alimentación sana para que crezca. La palabra provee todos los insumos. Mucha gente dice: no, es que mucha Biblia te vuelve loco. No, loco queda alguien que no lee la Biblia. Yo me convertí en 1994 y desde que me convertí no he parado de leer la Biblia. Y no estoy loco. Es más, estoy alcanzando lo que Dios ya tenía planeado para mí. Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no lo vamos a lograr si no es sometiéndonos a la palabra de Dios. Volvamos al material. En el lenguaje original del Nuevo Testamento significa humanidad madura. O sea, cuando habla hasta que lleguemos a la perfección en la unidad. Ese texto dice muchas cosas. La madurez espiritual debe de ser la meta de todo cristiano. Lejos si tiene un cargo, lejos si tiene un llamado, lejos si tiene un talento, un don. O sea, su meta, nuestra meta principal debe de ser alcanzar la madurez espiritual. Pero le vuelvo a repetir, la palabra de Dios es la base, la plataforma de impulso para que el creyente pueda alcanzar la madurez espiritual. Es decir, una persona plenamente crecida o desarrollada. Eso es un maduro espiritual, hermano.
Allí a las 12 de aquí le va a subir la tarea y ahí se va a encontrar con todas estas cosas. El maduro espiritual no ocupa que su pastor lo ande llamando. El maduro espiritual no ocupa, hermano. Bueno, un maduro espiritual no se está reconciliando todos los domingos que hace el llamado del pastor. El maduro espiritual actúa por sí mismo, es humilde, se somete, obedece. Una vez que el pastor lo llama, la acción se cumple. Si su autoridad le da una orden, la orden se cumple. Entonces, ese es un maduro espiritual que conoce sus responsabilidades, conoce lo que tiene que hacer y no necesita que lo anden espueleando para que lo haga. La palabra estatura adquiere relevante importancia, significa altura o cualidad lograda por el crecimiento. Jesucristo no nació entre nosotros como un ser humano ya crecido, sino como un bebé que tuvo que crecer al igual que todos nosotros. Esa es la misma ruta que tenemos que llevar nosotros. Un crecimiento proporcional, un crecimiento progresivo, amado hermano. No se conforme con ir a la iglesia una vez cada 15 días. No se conforme que otros hagan el trabajo. Hay que involucrarnos. Hay que hacer un compromiso con Dios. Hay que reconocer que nos hemos quedado, que ha pasado el tiempo y el tiempo y el tiempo y no hemos hecho nada por el Señor, ni por nuestra propia vida espiritual, hermano. No digamos por el Señor. Fijar una meta hacia la cual crecer, puesto que Jesús tuvo siempre una perfección espiritual. Ojo, la perfección de Cristo fue espiritual. Era 100% Dios en esencia y era 100% humano, pero su cuerpo humano sudaba, sangraba, le daba sed, tenía sus necesidades como todo ser humano, pero el ser interior era perfecto. Entonces, su perfección espiritual inmaculada constituye un perfecto modelo para nuestro crecimiento en todas las áreas de la vida. Segunda de Corintios 5:21, eso es lo que dice ahí, por favor vaya listándome. Segunda de Corintios 5:21. Voy a terminar de leer esto. Si bien es cierto que no podemos esperar alcanzar una perfección espiritual inmaculada, no ahorita, hasta que Cristo venga, por supuesto. El querer semejarnos a Cristo es una meta realista para nuestro crecimiento espiritual, porque afanarnos tras una meta que escapa a nuestra posibilidad de alcanzar nos ayuda a lograr más que si aspirásemos a una meta inferior. Nunca podremos llegar a ser como Él. ¿Por qué? Pues porque somos imperfectos y nacimos en pecado. Pero sí podremos llegar a imitar sus virtudes, no sus atributos. No se vaya a confundir. Uno de los atributos de Cristo es que es un ser santo en perfección. Nosotros no podemos llegar ahí porque estamos luchando con el pecado que está en nosotros, solamente que está esclavizado por la autoridad del Espíritu Santo. Hasta que nosotros muramos, venceremos el poder del pecado y podremos alcanzar la santidad perfecta. Pero mientras tanto, podemos imitarlo a Él en algunos aspectos de la santidad en relación a que hay que agradar al Señor. Mi santidad agrada a Dios, entonces yo tengo que buscar la santidad todos los días. Yo debo de consagrarme, yo debo de apartarme de todo aquello que me contamina, yo debo de amar. Tengo que amar al prójimo, tengo que amar a mis hermanos, pero amarlo a Él en primer lugar. Mi meta debe de ser, y su meta debe de ser, adoptar aquellas virtudes que Cristo nos dio, como dijo el apóstol Pablo en cierta ocasión, vestidos de Jesucristo. Entonces yo no me voy a vestir de su perfección porque no puedo hacerlo, pero sí me puedo vestir de sus virtudes y esa debe de ser nuestra meta a la cual debemos crecer. Por ejemplo, si usted está fallando en el perdón, yo le recomiendo que empiece a perdonar. Si usted está fallando en la integridad, yo le recomiendo que empiece a ser íntegro.
Si usted está fallando en amar, yo le recomiendo que empiece a amar sin ningún tipo de restricción. Yo le recomiendo que si usted está fallando en la santidad, empiece a vivir una vida de santidad, apartado totalmente del pecado y de la mundanalidad. Porque ese es el problema, ese es el dilema de la iglesia de hoy. Por cuanto hay escasez de maestros, la iglesia, un sector de la iglesia fija sus propias condiciones espirituales de vida. Y no vamos a lograr alcanzar la eternidad así. Si no es con las condiciones de Dios, no se va a lograr nada. Hay gente que tiene por normal algunas cosas que son pecados delante de Dios, pero como no hay quien se las diga, como no hay una enseñanza que te ilumine, que te abra los ojos, que te abra el entendimiento y te pare en la tierra, entonces la gente sigue pecando y pecando y pecando, y el problema es que esto se acumula. Esto se acumula y delante de Dios pecado que no ha sido confesado va acumulando la cuota y tarde o temprano le puede venir algo. Entonces nosotros tenemos que buscar en Cristo Jesús aquellos atributos que nos ayudarán a ser como Él, a asemejarnos a Él. Sus virtudes: fue un Dios de amor, de misericordia. Hay creyentes que no tienen misericordia. Hermano, si un hermano le presta un dinero, hermano, y convienen en tanto tiempo, y si se pasa de ese tiempo, le cobra, hermano, un resto de intereses, ahí no hay misericordia. ¿Cómo va a alcanzar misericordia de Dios si no tiene misericordia con su hermano? Está escrito en la Biblia. Aquel hombre que el patrón le perdonó la deuda, pero ese perdonado, otro le debía una deuda y fue y lo oprimió y lo golpeó hasta que le sacó el dinero. Después fue llamado a cuentas por el patrón y le dijo: no te perdoné yo a ti una gran deuda que tú me debías. No costaba nada hacer lo mismo. O sea, la misericordia, hay creyentes que no tienen misericordia, hay creyentes, hermanos, que no aman, solo se aman a sí mismos. Hay creyentes que tienen problemas con la justicia, no son justos, todo lo quieren para ellos, no quieren compartir todo. O sea, nos hace falta mucho y todas estas cosas, hermanos, debemos de buscarlas. Debemos de buscarlas porque estamos en un proceso de crecimiento. Todos estamos en un proceso de crecimiento y le digo una cosa: la palabra de Dios a cada momento nos está, mire, poniendo el dedo en la llaga. Te hace falta esto, te hace falta esto. Y la gente dice: no, ese pastor la tiene contra mí, ese pastor me pasa vigiando para darme duro desde el púlpito. No, hermano, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que quiere, hermano, corregirlo, limpiarlo, enderezarlo para que crezca derecho delante de Dios. Observar cómo creció Jesús. Mire, anotar 4 maneras específicas según las cuales creció Jesús. Hemos visto que Jesucristo debe ser nuestro ejemplo y su estatura nuestra meta. Repito, hemos visto que Jesucristo debe de ser nuestro ejemplo y su estatura nuestra meta. Para ser específicos, la Biblia nos dice que Jesús creció o maduró en 4 áreas básicas. ¿Podemos relacionar estas 4 áreas con áreas en las cuales debemos crecer nosotros? Claro que sí. Entendemos ahora por qué el versículo que aprendimos en segunda de Pedro 3:18 nos dice que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A medida que aprendemos mayores detalles sobre su vida, entenderemos mejor la meta y el propósito de nuestra madurez como creyentes. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:18? Vamos a ver, léamelo ahí, por favor, mi hermano que me lo quiera leer.
Amén. Esa es segunda de Pedro 3:18. Vamos a ver. Primera de Pedro estaba, hermano. Antes bien, Ajá. creced en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Gracias, hermano. Creced en la gracia y el conocimiento. Creced en la gracia y el conocimiento. ¿A dónde adquiero el conocimiento? Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el conocimiento de Dios se adquiere en la Biblia, su gloriosa revelación escrita. Ahí adquiero conocimiento, ahí me doy cuenta yo que yo debo de conocer al Señor. Pero la gente de hoy está interesada en conocer los secretos de los hombres y no conocer los misterios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho bla bla, hay mucho perico que ha repetido: la teología mata, la letra mata. No saben aplicar esas palabras. Pablo no estaba hablando de que el conocimiento, ¿cómo se va a contradecir Pablo? La letra mata, dicen muchos. No saben que eso se refiere al espíritu, a la aplicación de la ley de Moisés. Eso es la letra mata, porque en la ley de Moisés decía: el que no lo haga morirá. Vaya, estaba sentenciado a muerte. La letra mata, eso significa la letra mata. Pablo estaba hablando de eso porque estaba combatiendo a los judaizantes que estaban queriendo conquistar la iglesia. El conocimiento de la palabra de Dios ilumina. Y Pedro dice, oiga bien quién lo dice: un hombre que no sabía de letras, un hombre que no era colegiado, un hombre que de seguro pasó por la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero enfrente. Pedro era galileo, no era de Judea, y en Judea estaba la casa de los sapientes, en Judea estaba la escuela rabínica, pero en Galilea estaban los sencillos, los pescadores, los trabajadores. Así estaba la sociedad en los tiempos de Cristo. En Galilea había prosperidad económica, había trabajo, de todo. Pero en Judea estaban los hombres del saber, estaban los rabinos. El apóstol Pedro no salió de allí, era un hombre común y corriente. Pero miren, un sencillo, uno que no sabía de letras, que respetaba mucho a Pablo por su gran conocimiento y su sabiduría, dijo: creced en la gracia y el conocimiento. Hay gente que crece en conocimiento, pero no crece en la gracia. ¿Y qué es crecer en la gracia? Pues crecer en la gracia es, uno, amar a Dios sobre todas las cosas, amar su obra, congregarse, consagrarse, testificar de Cristo, hablar a otros de la palabra de Dios, compartir con otros lo que Dios le ha dado, sea espiritual o económico, material, no sé, como sea, aplíquelo a su vida. Hay creyentes que solo crecen en conocimiento, como dijo el apóstol Pablo. Están siendo enseñados, pero nunca crecen. Y eso debe de verse. Cuando crecemos en la gracia es cuando nos estamos congregando, hermano. Sabemos para dónde vamos. Si usted le pregunta: ¿y por qué vas a la iglesia? Voy a la iglesia porque Cristo perdonó mis pecados y porque un día vendrá por mí. Eso es crecer en la gracia. No simplemente conocimiento y conocimiento y conocimiento. También hay que dar. Y hay otras personas que crecen en la gracia, hacen todo, pero en conocimiento están en cero. Solo saben que Cristo murió en una cruz, se levantó al tercer día,
saben perfectamente bien el calendario, la Semana Santa, saben perfectamente bien todas las festividades del calendario normal, pero no conocen quién es Jesucristo, no conocen nada acerca de la encarnación de Cristo, no saben nada acerca de su divinidad, no saben absolutamente nada. Y Pedro dice, hey, hay que crecer en dos cosas, gracia y conocimiento. Una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer la otra. Bueno, entonces avanzamos en las áreas. Número 1, madurez física. Objetivo 3, formar hábitos que serán de ayuda para lograr un dominio cristiano en lo físico. La Biblia nos enseña que el desarrollo de los creyentes en el aspecto físico involucra conocer a fondo el propósito del cuerpo. El desarrollo físico para el creyente entraña la conducta del cuerpo de una manera que agrade a Dios. Los siguientes pasajes bíblicos nos ayudarán a entender esta área y a tomar hábitos físicos que coinciden con nuestra condición de seguidores de Cristo. Vamos a ir avanzando. Ahí están los textos. En 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bueno, voy a volver a repetirlo, hermano. Mire, ve. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Injusto es aquel que contrató un mozo para pagarle tanto al día y a la hora de la hora se declara en quiebra y solo lo puso a trabajar y le robó su salario. Ah, pero en la iglesia está danzando. En la iglesia está hablando en lenguas. En la iglesia, hermano, bueno, es un cristiano espectacular. Pero en la pulpería tiene balanza falsa. Vende cigarros bajo. O sea, esa injusticia tarde o temprano se va a materializar. Y eso le privará de conocer la gloria de Dios. Es necesario que estas cosas se enseñen en la congregación de los santos para que el pueblo de Dios adquiera conocimiento y aquello que tiene por normal, que es pecado ante Dios, lo quite, abandone esa práctica. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, santo. Aquellos que prestan dinero con un interés, hermano, exorbitado, hermano. Y son cristianos. No, pero como mi dinero es mi dinero, a mí me costó, sí, pero hay un ojo que te está viendo y por tu dinero va a pagar caro. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores que le venden un carro ahí al hermano y los papeles están chuecos. O sea, es terrible esto. No heredarán el reino de Dios. O sea, tú puedes seguir haciendo lo que ha sido siempre, pero el día de que tiene que ser llamado a cuentas, en lugar de irse para el cielo, se va a ir a otro lugar llamado infierno. ¿Por qué? Porque practicó todas estas cosas y creyó que su religiosidad lo iba a poder expiar o lo iba a poder salvar. Esta es una alerta. Se ha encendido el foco de alerta porque hay creyentes que están practicando cosas terribles delante de Dios y creen que serán justificados por su religiosidad. El único que justifica al hombre se llama Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro
El libro de los Proverbios dice: el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Y hay gente que está practicando todas estas cosas, está fornicando, están recibiendo privilegios, está predicando en fornicación, está ministrando a Dios en fornicación, está enlazado o enrolado en todo lo que es ministración de Dios en estado de fornicación. No lo digo yo, no lo dicen los hombres, lo dice la Biblia. Los fornicarios no podrán entrar, no van a entrar, haga lo que haga. Aunque se le quiera acomodar el camino, no van a entrar. Los requisitos de Dios son estatutos inconmovibles. ¿Hace cuántos años Pablo dijo estas palabras? Hace miles de años. Y todavía están vigentes. Lo que Dios establece es para siempre. Y está escrito: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y dice el versículo 11, mire: y estos erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, como seres humanos podemos practicar algunas cosas, pero no convienen. ¿Puede el creyente participar en ferias patronales? Como persona puede ir, pero desde el momento que va, ya está participando de los demonios, de la idolatría y de todo lo que se mueve detrás de eso. Entonces Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, pero no me convienen. O sea, parémonos en la tierra. Parémonos en la tierra. Hay cosas que nosotros como personas las podemos hacer, pero hay otras cosas que no. O sea, todo aquello que va a comprometer tu moralidad y tu relación con Dios, es mejor abortarla. Es mejor abortarlo, hermano. Versículo 13. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dios me libre. O sea, esa es la óptica clara de Pablo en relación a la conducta de vida del creyente. Si hemos sido lavados por el Señor y si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, entonces nuestra vida debe irse orientada en crecimiento a lo que Dios ha establecido para nosotros. No podemos tener confidencialidad ni alianza con las costumbres paganas del mundo, porque comprometerán nuestro crecimiento espiritual. Es peligroso. Esa es la madurez física. Es importante el cuerpo. El vientre, la comida para el vientre, para las viandas, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que el hombre puede llevar una vida material en todos los sentidos. Y puede decir: yo no necesito a Dios, yo tengo esto, tengo lo otro, y estoy feliz, tengo que comer, que beber, de qué vivir. Yo no necesito a Dios. Bueno, dice Pablo, a ambos los va a destruir el Señor, dijo. Entonces, hermanos, es mejor someterse al señorío de Cristo, someter nuestros cuerpos, consagrar nuestros cuerpos para Dios. Ya dijo el apóstol Pablo: yo no voy a tomar los miembros de Cristo y los voy a unir al cuerpo de una ramera. Eso dando a entender de que no participemos de cosas mundanas que delante de Dios son un pecado grave. Hay que cuidarse, amén. Hay que cuidar la salud. Hay que salir a caminar de vez en cuando, a correr si usted puede, hacer ejercicio, cuidar su cuerpo. Necesita cuidar su cuerpo.
¿Por qué? Porque es allí donde está el Espíritu de Dios en su cuerpo. Y a través de usted, el Señor hará muchas cosas para su obra y su reino. Segunda etapa en la que creció el Señor, madurez mental. La mente humana es un don maravilloso de Dios. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de cuán difícil resulta mantener la mente bajo control. Es muy fácil permitir que la mente divague y aún tener pensamientos impíos y anticristianos. No es de extrañar que Pedro les dijera a los seguidores de Cristo: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Jesús nos enseña que la mente es un verdadero problema en el área de nuestras vidas. Bueno, ¿será pecado que alguien de repente tenga un pensamiento perverso? Un pensamiento es un pensamiento. Una cosa es que le venga un pensamiento y otra cosa es que usted maquine. Son dos cosas distintas. Ahora, en relación a la madurez mental, nosotros tenemos que crecer en esa área. Amén. La madurez mental es fundamental en nuestra vida. Controlar nuestras emociones, controlar nuestras acciones, pensar antes de hablar. Hay gente que primero habla y después piensa. Hay gente, hermano, que solo oye de repente una pequeña crítica y se fueron de la iglesia. Necesitamos madurar en nuestro pensamiento, pensar de manera más objetiva y positiva. Hay personas que son nutridas en malos pensamientos. Nadie los puede ver de una forma seria porque ya están pensando mal. Tenemos que crecer en esa área. Santiago decía que la plataforma de aterrizaje de los malos pensamientos es la cabeza. Allí es donde viene la oferta. Mire, ahí es donde viene la voz del diablo al pensamiento. Y es allí donde nosotros tenemos que decirle al Señor: ayúdame. Pero eso no vendrá por imposición de manos, o no vendrá por un balde de aceite ungido. Pedro decía en 1 de Pedro 1:13, escribiéndole a los judíos dispersos que habían sido, hermanos, expulsados por la persecución: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, en otras palabras, nutran su pensamiento con las escrituras, con la palabra de Dios. Pablo complementa en Colosenses y dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en su mente, en su boca estará Cristo. Cristo, Cristo y solo Cristo. Cuando hay palabra abundante en la mente del cristiano, todas las cosas, todo lo que ese cristiano diga será en base a fe. Yo he conocido cristianos que solo la palabra maldito tienen en la boca, hermano. Maldito aquí, maldito allá. ¿Por qué? Porque no está la palabra. Yo conocí un hermano, recuerdo, hace unos años cuando fui a mi primer, 1995, a mi primer congreso de jóvenes en Ciguatepeque. Conocí un varón de Mesapa Atlántida, nunca lo voy a olvidar. Ese hombre, todo lo que hablaba se refería al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba nutrido de la palabra de Dios. Una circunstancia negativa que lo agarre de improviso, si usted no tiene su mente controlada por la palabra, lo hará flaquear, lo hará caer. Necesitamos que la palabra esté allí en nuestra mente gobernándonos. Cuando ella está allí, las ofertas del diablo no tienen cabida. Cuando ella está controlando, hermano, Satanás, por muy influencer que llegue, no podrá hacerlo caer, porque usted su mente la tiene saturada de la palabra de Dios.
y cada cosa que usted enfrente en la vida, esa palabra que esté funcionando en usted, le ayudará a crecer. Verá las cosas como Dios las ve. Las entenderá como Dios las entiende, porque su palabra está en usted. Hay gente que una pequeña prueba que esté pasando, ya lo miran como una derrota horrible. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no hemos recibido, no hemos comido el rollo, no hemos metido la palabra en nuestra mente. Por eso el diablo dramatiza la prueba. Y si mira a ese creyente que nadie lo toma en cuenta, que ni el saludo le dan, peor por ahí, hermano. Lo derriba en la mente y lo termina sacando de la iglesia. Por eso vuelvo a repetirle, el apóstol Pedro dice, hermanos, nutran su entendimiento. Así como un soldado se ciñe por dentro para que su ropa esté ajustada a su cuerpo, bien ceñido, que nada se salga del orden. Así debe de ser el creyente en su mente, estar ceñido de la palabra para que ella dirija. Recuerde que quien dirige es la cabeza, no el corazón. Vamos a la tercera etapa de crecimiento, madurez social. Progresar hacia la madurez social. Madurez social cristiana, tratando bien a los demás. El desarrollo espiritual entraña el aspecto social de nuestra vida, tanto como los aspectos físicos y mental. Podemos anotar muchas áreas de nuestra experiencia social. La familia, mire, ahí está el primer escalón. Los amigos, el matrimonio, las relaciones con el gobierno, los vecinos, etc. Será imposible anotar o analizar en este curso todos los pasajes de las Sagradas Escrituras que se refieren a esta área. ¿Cómo está el creyente en relación a lo social? ¿Cómo está el creyente? ¿Cómo está el crecimiento suyo en relación a la familia? ¿Qué tipo de persona? Mire, yo le voy a dar un consejo. El cristiano debe de ser luz, ¿ok? Debe de ser luz. Luz que ilumina por sí mismo, con sus hechos, con su testimonio, con su forma de ser. Pero Cristo no nos ha mandado a entrometernos en asuntos de la familia, saconeando, como dicen acá, el sacón saca algo. No nos ha mandado a señalar los pecados de la familia. Nos ha mandado a hacer luz. Cuando le pidan su opinión, abra su boca. Pero si no le piden su opinión, no la abra. Porque eso lo que va a originar es un conflicto. Nosotros debemos de ser luz para la familia. Que diga la familia, no, fulano o fulana de tal, ese lo dejamos aparte, esa la dejamos aparte porque esa mujer o ese hombre son un ejemplo para nosotros. Pero porque yo sea cristiano y yo quiera que mi familia se convierta, yo no voy a ir a sacarle los pecados a ninguno de mis hermanos, ni de mis primos, ni de mis tíos, ni de nadie. Cuando se llegue el momento, yo debo de hablar de Cristo, pero sin sacarle los pecados ni señalarle a nadie. Entonces, la madurez social allí es donde se refleja. No podemos andar de entrometidos nosotros. Si nos piden consejo, demos el consejo en base a la palabra. Pero yo no voy a ir, ni usted va a ir. Vos estás así por andar de tunante. No, eso rompe todo. Eso no es crecimiento social. Eso es estar a la expectativa de la vida ajena. ¿Cómo está el crecimiento social con los amigos? En el matrimonio. Ahí también crecemos socialmente. ¿Cuál es su relación con su esposa o su esposo? ¿Cómo es su relación? ¿Es conflictiva o cómo es? ¿Es de una unidad perfecta? ¿Se respetan, se comprenden, se aman, se ayudan mutuamente? ¿O la esposa pasa encima del esposo dándole candela con un palo o recriminándole cosas? ¿O el esposo vive recriminándole cosas a la esposa?
pero en la iglesia están agarrados de la mano y qué bonita esa pareja, los voy a poner de diáconos, dice el pastor, porque están tan bonitos los hermanos, pero en la casa Jesús es un pleito increíble. Hay que entrar con casco ahí. ¿Estamos creciendo socialmente o estamos estancados socialmente? Esa es parte de la madurez social. Mi relación con el gobierno, mi relación con los vecinos, que es nuestro prójimo inmediato, cómo es nuestra relación con los vecinos. Entonces eso es parte de a veces las personas creen de que el cristianismo solo es dentro de la iglesia. No, el cristianismo, ya usted está viendo, son áreas mental. ¿Está pensando como cristiano o está pensando como impío? Físico. ¿Cómo está su relación, su consagración? También el cuerpo necesita ser santificado, porque ese cuerpo o será recompensado un día o será martirizado un día. Entonces también el cuerpo necesita someterse al dominio de la palabra. Su madurez social, ¿cómo está? ¿Cómo se relaciona con los vecinos? ¿Cómo se relaciona con su esposo o con su esposa? ¿Cómo se relaciona con su familia? ¿Es el verdugo de la familia o es el candelero de la familia? Entonces, por nuestras acciones y nuestros frutos dirán quiénes somos. Entonces, también el creyente crece en lo social. Vamos a la madurez espiritual. Escoger hábitos, pensamientos y relaciones que nos ayuden en nuestros esfuerzos por alcanzar la madurez espiritual. Este es el tema de todo este curso. La lección número 6, que más adelante, por supuesto, dice: analizará en detalle lo que se relaciona a la madurez espiritual. No daremos aquí la definición. Recuerde, cuando estudie la lección 6, número 6, de escribir pasajes bíblicos en su cuaderno de apuntes en la columna titulada espiritual, todas las decisiones que hagamos respecto a hábitos, pensamientos y relaciones deben ser hechas con la vista puesta en la meta de la madurez espiritual. Bueno, en la lección 6 vamos a hablar bastante de este tema. ¿Quién es un maduro espiritual? ¿Cuándo me empiezo a dar cuenta yo que estoy madurando espiritualmente? Solo le voy a dar una pequeña reseña. Pablo dijo: cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño y hablaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo de niño y empecé a actuar como un hombre adulto. Un adulto en la fe no puede pedir que lo traten como un bebé espiritual. Vamos a una figurita que usted tiene en su PDF, una ilustración. Esto es prácticamente una dinámica de crecimiento. Ahí está el creyente, una vía hacia una meta: vida, cuerpo y mente. ¿Y cuál es su meta principal? Para gloria de Dios, madurez y comunión con Dios. Madurez y comunión con Dios. No se puede alcanzar la madurez si se rompe la comunión con Dios. Para nada. Necesitamos estar en comunión con Dios para alcanzar la madurez cristiana. Cuando en ese momento de madurez, la crítica, por muy dura que sea, no lo mueve. Ya estamos vacunados, decimos. Por muy áspera que sea la crítica, no lo mueve. ¿Por qué? Porque está madurando. Amén. Está avanzando. Seguimos avanzando. Aprender acerca de la imagen de Jesús. Objetivo 7, describir la vocación del siervo de Jesús e identificarnos como siervos de Él. Ciertos principios bíblicos suelen ser difíciles de entender. Ya descubrimos que Dios nos puso aparte para llegar a ser muchos hermanos, según Romanos 8:29. Tal vez nos formulemos la pregunta: ¿cómo puedo parecerme a Jesús? La pregunta surge cuando recordamos que Jesús fue
inmaculado. Y Dios en forma humana. Entendemos un simple pero importante punto. Es en el papel de siervos en que nos asemejamos a Jesús. No intente ser perfecto como Él. No intente ser, imitar los atributos. Yo me asombro cómo hay gente que anda soplando gente ahí, como Jesús solo una vez sopló a los discípulos, preparándolos para que cuando viniese el Espíritu Santo de Dios, ellos ya tuviesen una pequeña cuota del poder del Espíritu Santo. Pero ahí anda mucha gente, yo me fijo ahí, soplando gente ahí para votar gente. Eso, nosotros debemos de concentrarnos en asemejarnos como Él fue. Él fue un siervo que sirvió. Un siervo que sirvió, no vino a ser servido, no vino a buscar servicio, vino a servir. Lavó los pies de los discípulos. Se entregó en servicio a Dios por su obra hasta la muerte. Amó lo que Dios amaba. Repudió lo que Dios repudiaba. Allí nos podemos parecer a Él, en su entrega, en su obediencia. ¿Cuántos cristianos rebeldes hay en la iglesia? ¿Cuántos cristianos desobedientes hay en la iglesia? ¿Cuántos creyentes soberbios hay en la iglesia? Que solo porque el Señor sana un dolor de cabeza por mano de ellos, ya después ya no quieren que nadie les diga nada. Y Cristo, dice la Biblia, dejó su gloria en el cielo. Dejó la alabanza en el cielo. Dejó todo su majestuosidad en el cielo. Y vino a este mundo y tomó forma de hombre y se hizo siervo. Y vino a servir. Tomó la toalla, se ciñó la túnica y tomó agua y lavó los pies de los discípulos y vino a servir. Si nosotros entendemos esta lección y reconfiguramos nuestra posición ante Dios y empezamos a imitar eso de Él, creceremos como no tiene la idea usted, mi hermano. Hay gente que quiere crecer por tiempo en la iglesia y no es por vejez en la iglesia, es por imitar a Cristo. Pueden pasar 20 o 30 años y usted delante de Dios todavía está enano. ¿Por qué? Porque quieren crecer bajo sus condiciones, por compadrazgo con el pastor, por amigo del presidente de no sé qué, por ser el más intelectual, por ser el más ofrendador, el más diezmador, el partner o el patrocinador del pastor. No, esos no son elementos. Ya decimos cómo debemos de crecer mentalmente, físicamente, espiritualmente. Esas son las áreas en las que hay que crecer. Y nuestro modelo, nuestra ruta debe de ser Jesucristo. Él se hizo un siervo y ahí es donde nosotros tenemos que tener un punto de partida. Bien, vamos a entrar a un pequeño receso para que recontinuemos la lección 3. Tómese ahí un cafecito. Vamos a la lección número 3. Ilustraciones de crecimiento. Ya estuvimos hablando acerca de que Jesucristo es nuestro modelo de crecimiento. Entonces no se le olvide marcar en su prontuario la lección 3, ¿verdad? No se le olvide marcar. Bueno, vamos avanzando entonces, vamos a la introducción. Jesucristo es el principal modelo de madurez espiritual en toda la Biblia. Es nuestro hermano mayor. Tomó la forma de siervo y obedeció a su padre, lo que estábamos hablando. Obedeció a su padre a la perfección. Se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz. Nosotros, los seguidores de Cristo, hemos de conformarnos a la imagen de Jesucristo. Esta es la eventual meta de la madurez espiritual.
Esto ha sido revelado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. La semejanza de Jesucristo se aplica a las partes física, mental y social de nuestra vida, como asimismo a la parte espiritual. Pero también de otras maneras la Biblia ilustra nuestro desarrollo espiritual. En esta lección estudiaremos varias otras ilustraciones. Ellas incluirán la familia, la labranza y la edificación. Nuestro propósito es ver el concepto de crecimiento espiritual de la manera más clara posible. O sea, aquí nos vamos a dar cuenta todas las ilustraciones que la Biblia nos presenta para que crezcamos. Vamos a la primera. Crecemos en una familia. Toda vida humana proviene de padres. Tiene que haber un padre y una madre que le han dado vida y que tienen la responsabilidad de cuidarla. El ser humano recién nacido requiere una gran dosis de cuidado. O sea, toda esta ilustración que vamos a ver aquí nos hará entender cómo es el crecimiento espiritual, cómo es el nacimiento espiritual. Por ejemplo, para que un bebé, así como el que estoy viendo yo aquí en pantalla, pueda venir a este mundo, tiene que ver la intervención del papá y la mamá. Ellos originan una nueva vida y esa nueva vida viene al mundo a través del nacimiento. En el nacimiento espiritual es distinto. En el nacimiento espiritual solo está involucrado nuestro Padre, que es Dios, ¿verdad? Él produce el nuevo nacimiento por obra del poder del Espíritu Santo en nosotros, solo que este nacimiento ya no vendrá por un alumbramiento físico, sino por un nacimiento interno. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces el nuevo nacimiento, aunque no tiene explicación, pero sí ocurre. Y en este sentido se origina una vida espiritual, necesita del cuidado, necesita de la alimentación correcta y necesita de todos los insumos correctos para que este nuevo nacido pues tenga su desarrollo como debe de ser. Vamos a ver cómo es la forma en que comenzamos el crecimiento. Comenzamos como párvulos. Bueno, los párvulos son los niños de 3 añitos a 5 añitos, son los párvulos. Hemos observado recientemente a un párvulo. Yo estoy viendo uno ahorita, ¿verdad? Ahí lo estoy viendo. Ese es un párvulo. Pensemos en la cantidad de cosas que hay que hacer para que la criatura se mantenga viva y con buena salud. Hay que preguntar a la hermana cómo hace. Entonces, se necesita de muchos cuidados. Amén. Se necesita de muchos cuidados porque es una criatura indefensa, inocente, todavía no tiene conciencia de vida, o sea, es un bebé. Los padres proveen de buena gana las necesidades del pequeño, sabiendo que eventualmente y con el tiempo crecerá. Un nuevo creyente ha nacido. De nuevo, según Juan 3:3, las Sagradas Escrituras se refieren a él como un niño. Debe alimentarse con los alimentos espirituales para crecer de la infancia espiritual a la madurez espiritual. Bien, vamos por la lección 3 para los que se van uniendo en su manual. Entonces nosotros comenzamos como párvulos, ¿verdad? Ahí nace todo, ahí empieza todo. Ahí estamos recibiendo el recién convertido, por decirlo así. Empieza, lo primero que recibe el recién convertido
es una pequeña charla acerca de la información, una charla informática de qué paso fue el que dio. Se le informa y se le dice, mire hermano, usted acaba de aceptar a Cristo, usted hizo esto, el paso que dio es muy importante, ahora ya usted es convertido en un hijo de Dios y lo lleva a la Biblia según Juan 1:12. O sea, esa charla puede suceder después de que esa persona aceptó a Cristo, ¿va? O se reconcilió. Entonces se le informa, se le notifica lo que hizo para que esa persona comience a caminar en la fe, ¿verdad? Porque hay gente que se convierte en las iglesias, pero así los tienen y no les dan seguimiento, y eso pues a la postre se distorsiona la semilla que fue plantada en ese corazón. Pero cuando un nuevo nacido llega al Señor, inmediatamente se le toma y se comienza a tratar y a cuidar como un padre y una madre han de cuidar a un bebé. Entonces todas estas cosas se le comienzan a notificar y luego se le dice, mire hermano, ahorita usted pues va a entrar al programa de discipulado de la iglesia para que empiece el nivel 1, y en el nivel 1 se le enseña que la salvación es gratuita, que la salvación es de Dios y que el Señor pagó un precio en la cruz por el pecador, y la seguridad de la salvación. La salvación no se pierde, quien se pierde es el hombre por sus decisiones. Entonces, el nuevo creyente empieza a recibir todo el cuidado y la alimentación. Eso es en cuanto a alimentación. Y en cuanto a cuidado, seguimiento, llamada, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Un texto. Ahora hay tantos mecanismos de comunicación. O sea, es un cuidado 360 en todos los aspectos. Cuidado emocional, personal, y el cuidado, el alimenticio, que forma parte de la instrucción integral del nuevo convertido. Entonces vamos a ver definición. Entonces esto ayudará un buen cuidado cuando hay un convertido. Este programa de cuidado de los convertidos ayudará a que estas personas no se vayan de la iglesia. Generalmente de 10 o 12 que se convierten a Cristo, tal vez 3 o 4 quedan perseverando en la iglesia. Pero yo le voy a decir una cosa, si existe un programa de cuidado de los recién convertidos, yo le puedo garantizar que usted puede salvar la mitad de esas personas, si no el 60% de las personas que se conviertan. ¿Por qué? Porque en este cuidado se toma a consideración todas las cosas que necesita un nuevo convertido para poder prevalecer en la fe cristiana. ¿Ok? Entonces, eso es crecer como párvulos. Allí empezamos todos. Unos tuvieron un buen cuidado pastoral, otros no, otros no tuvimos ese cuidado pastoral. Y así ha sucedido siempre, ¿va? No todos los pastores tienen esa capacitación, no todos los pastores tienen esa capacidad para poder crear estos programas de cuidado para los recién convertidos. Los que lo hacen, le aseguro, tendrán un éxito rotundo en su ministerio. Vamos a ver qué es definición de párvulo. La palabra párvulo hace alusión al niño que aún no se ha incorporado al sistema escolar, o sea, un niño, un infante, ¿verdad? Un bebé inquieto, inocente, juguetón, todavía no se incorpora a prekinder. En este sentido, un párvulo tiene como máximo, el máximo es 6 años aproximadamente, hasta ahí llega. En una segunda acepción, un párvulo es una persona ingenua, su edad comprende de entre 0 a 6 años, ¿verdad? O sea, alguien ingenuo, alguien inocente, alguien que necesita la guianza de otro, la instrucción de otro, para poder llegar a la etapa en donde se va a desarrollar por sí mismo. Espero que no hayan párvulos entre nosotros. Espero que todos vayamos avanzando hacia el crecimiento, hacia la medida perfecta en Cristo Jesús. Y si hay párvulos recién convertidos, pues recién convertidos no hay problema.
pero hay personas que todavía necesitan o requieren cuidado de párvulo cuando ya son adultos, ¿verdad? Y eso no es correcto. ¿Qué pasa con el cambio de dieta? El cambio de dieta es fundamental. Las Sagradas Escrituras manifiestan con absoluta claridad que los creyentes no han de permanecer como niños espirituales, ni seguir bebiendo leche espiritual. Examinemos varios pasajes bíblicos que serán explicados en detalle más adelante. Según 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, aquí tenemos un problema en la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto se dividió en 4 grupos, ¿va? Los de Cristo, los de Apolo, los de Cefas y los de Pablo. Estaba prácticamente sectarizada la iglesia. Y Pablo, pues en respuesta a la pregunta que se le mandó a hacer, Pablo les dice, bueno hermanos, yo no puedo alabarles en esto, sino que lo que quiero hacer es exhortarlos porque ustedes están actuando carnalmente como niños en Cristo. Ustedes están actuando como gente que no tiene ningún fundamento, que todavía necesitan leche espiritual. Entonces, el cambio de dieta es fundamental. O sea, un creyente mientras está en el proceso de crecimiento, ha de recibir todo el contenido correcto del discipulado, si incluye 6 volúmenes, 4, 3 niveles, no sé. Todo eso ayudará para que ese creyente se vaya desarrollando. No todo el tiempo le va a estar enseñando el perdón de los pecados, porque son doctrinas básicas, esos son los rudimentos de la fe en Cristo. No todo el tiempo le va a estar enseñando, hermano, que hay que ofrendar. O sea, eso ya debe de ser obvio en la vida del creyente. Según el versículo 2 dice, os di a beber leche y no carne. Ahí está la dieta. O sea, todavía estaban de leche. ¿Por qué? Por las acciones de ellos. En lugar de comer, en lugar de comportarse como creyentes maduros con una dieta que corresponde a personas adultas, todavía estaban requiriendo leche. Porque aún no podíais digerirla, dice, ni aún ahora podéis. O sea, para el apóstol Pablo, la condición de la iglesia de Corinto estaba prácticamente precaria, porque a las alturas que Pablo consideró que ya fuesen adultos, todavía eran chihuines, y eso es delicado en la presencia de Dios. En el verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, no quiere decir otra cosa, sino que como impíos, ¿verdad? Como impíos, todavía andan como impíos, en lugar de ser espirituales, en lugar de ser gente de Dios, en lugar de poner la mirada en cosas más importantes, se dividieron y actuaron en la carne. Según la dieta, según la alimentación del creyente, así será su comportamiento. Si su alimentación es errática, su comportamiento será errático. Si tiene una buena alimentación, si recibe buena palabra, si recibe buena enseñanza, su comportamiento, su actuar diario y su conducta, claro, tienen que estar marcados por la palabra. Ahora, todo esto, por supuesto, gira en torno a algo. Si el creyente quiere crecer, buscará someterse a la palabra. Si el creyente no le interesa crecer, ni en broma se acercará a la enseñanza de la palabra. Le dará igual si se abre el mejor instituto bíblico en su iglesia, aún con gastos pagados, aún con alimentación, aún con materiales, aún con billete, con todo. Si el creyente no quiere, no lo mueve nada. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así dijo Jesús. Si el hombre no tiene sed de Dios, sed de la palabra,
aunque le vuelvo a repetir, aunque venga el apóstol Pablo a la iglesia a impartir el seminario, no se moverá ese individuo porque está conformado, porque le gusta ser enano, porque le gusta estar cerca del suelo, viendo para abajo, no quiere ser palmera, no quiere ser un árbol, no quiere ser un árbol que dé fruto, no quiere ser nada grande en el reino de Dios. Toda la vida le gustará la leche, toda la vida le gustará las cositas suavecitas, le dará dolor de estómago si oye un mensaje fuerte en la iglesia. Le dará dolor de cabeza, se incomodará cuando el pastor hable un mensaje potente en la iglesia. Entonces, esa gente que está acostumbrado a ese tipo de alimentación, comen de vez en cuando, son los que están enfermos en la iglesia. Alabado sea Dios. Pero el que quiere alimentar, el que se está alimentando, el que va a la enseñanza, el que va al instituto, el que va a la iglesia, el que se congrega, el que está oyendo la palabra, es un creyente sano. Es un creyente que se está desarrollando, un creyente que está creciendo, porque está comiendo alimentos sólidos. No le esponja si el pastor da una predicación fuerte en la iglesia. No le esponja. ¿Por qué? Porque está nutrido de la palabra. Aunque oiga la crítica que oiga, no lo mueve nada porque está entrando a la madurez espiritual. Pero los enfermos de la iglesia son los que menos se congregan, son los que están acostumbrados a tomar pepe y que quieren que toda la vida se les hable del amor de Dios, del amor de Cristo, del amor del Espíritu Santo, de todas esas cositas suavecitas en las escrituras, cosas que se ven en un discipulado. Entonces, es tiempo de cambiar de dieta. Hay que comer alimentos sólidos para crecer. No podemos criar a nuestros hijos dándoles un pepe todos los días hasta que ya llegan a una edad adulta. Es imposible eso, se va a enfermar el individuo. Pero tal vez nos preguntamos, seguimos allí, ¿cuál es la diferencia entre la leche espiritual y el alimento espiritual sólido? Preguntémonos de dónde proviene la leche. Sabemos que proviene de un cuerpo que ha ingerido alimentos sólidos que le permiten producir leche. La leche ha pasado por el sistema digestivo de otro, la madre, por ejemplo. La leche para el creyente es una verdad espiritual primaria. Son las doctrinas básicas de la fe cristiana. Las doctrinas básicas de la fe cristiana, el perdón de Dios, la salvación, el amor de Dios, la justificación, la santidad, las ofrendas, los diezmos, todo lo que es doctrina básica. Esa es la leche primaria y en sus inicios el nuevo nacido lo debe recibir. En contraposición a la más avanzada verdad espiritual, que sería en este caso el alimento sólido, la que comprende las verdades más avanzadas, se adquiere por la aplicación práctica de verdades primarias ya conocidas. En otras palabras, vivir la doctrina. Vivir la doctrina. Entonces, se reciben las doctrinas básicas y se ponen por obra. Pero llega un momento en donde ya empieza a recibir verdades más fundamentales en el Evangelio. ¿Verdad? Doctrinas como el rapto de la iglesia. Doctrinas como la encarnación de Jesucristo. La deidad de Cristo, el Espíritu Santo, Dios, o sea, ya doctrinas fundamentales, más fuertes, que por supuesto las veremos en teología sistemática. Ahí se ven las doctrinas. Entonces el creyente empieza a recibir un alimento más sólido que le ayudará a fundamentar su corazón en la gracia de Cristo Jesús. Vamos aceptando los papeles diferentes. No solamente vamos a ser niños toda la vida. En muchos lugares de la Biblia leemos respecto de la preocupación de Dios para que el creyente alcance plena estatura espiritual. Es así que Dios quiere que el creyente conozca en profundidad el propósito que Él tiene para con sus hijos. Los apóstoles compartieron este corazón ansioso del Padre. Particularmente, Pablo y Juan procuraron guiar al creyente al pasar de la niñez a adulto, joven y a la paternidad.
recordamos los cambios de deberes y obligaciones que sufrimos en nuestra familia a medida que crecemos. Somos nosotros mismos padres y madres. En caso afirmativo, el enfoque que tenemos de la vida difiere notoriamente del que tenemos en nuestra niñez o en nuestra juventud. El apóstol Juan escribe desde la posición de un padre espiritual en 1 de Juan 2:12, versículo 13. No podemos seguir siendo niños toda la vida. O sea, hay cambio de papeles como hay cambio de edades. El creyente deberá ir asumiendo responsabilidades. Jesús nunca instó la holganacería, al holgazán, al haragán en el discipulado. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, ahí estamos hablando del compromiso. Ahí estamos hablando del compromiso. Es importante que asumamos compromisos dentro de la obra de Dios. Ya no como niños, ya estamos entrando a la etapa adulta, entonces hay que asumir roles de adultos para que sirvamos en la obra de Dios. Bueno, vamos avanzando. Otra forma de crecer, otra ilustración. Somos como una valiosa granja. Sabemos que hay terrenos de labranza o de hacienda ganadera más valiosos que otros. Especial valor adquiere una buena tierra de labranza bien regada o una especial para pasturas. La vida del granjero gira alrededor de ese terreno. Lo limpia y lo ara. Lo siembra y lo cultiva. Lo riega y espera. La cosecha es su recompensa. Ha trabajado duramente por muchas horas. El granjero merece la alegría de una buena cosecha. Cuán triste es cuando sus esfuerzos son vanos y la tierra o el clima le roban su recompensa. Mire qué tremendo es esto, es lo que estábamos hablando al principio. Si hay una disposición buena del creyente en crecer, la palabra que será enseñada y depositada en él va a dar fruto. Si hay una buena disposición, pero si hay una mala disposición es como cuando un campesino trata de sembrar buena semilla en un terreno donde hay piedra, donde hay basura, donde hay demasiada raíz. Es imposible. Hay muchas personas en las iglesias del Señor que no tienen buena disposición, no son buena tierra. Esa tierra está llena de todo tipo de cosas que impiden que la semilla germine y produzca un árbol frutal. En otras palabras, impiden que la palabra produzca cambios en la vida de las personas. Un corazón lleno de rencor, un corazón lleno de soberbia, un corazón lleno de altivez, un corazón lleno de arrogancia, es imposible que la palabra haga un efecto allí. ¿Por qué? Porque eso ahogará la palabra. Por muy buena la enseñanza que reciba, eso ahogará la palabra. Entonces, nosotros somos como una valiosa granja. Si nuestro corazón está abierto a la palabra, el reino de Dios florecerá en nosotros. Dios se perfeccionará, el Señor se perfeccionará en nosotros. Y creceremos correctamente y daremos fruto en abundancia. Y el Señor hará cosas grandiosas a través de nosotros. Por eso hay gente que se queja y dice, ¿por qué solo fulana o fulano de tal sirven o hacen? El problema es que fulana o fulano de tal han sido materia dispuesta para Dios. Han sido tierra fértil para Dios. Y hay otras personas que no, ¿verdad? Hay otras personas que no. Cierran el corazón a la palabra, entonces por lo tanto no será una buena granja, sino será una granja o una labranza llena de muchas cosas que estorbarán el crecimiento de la palabra. Avanzamos, mis hermanos. Pertenecemos a Dios. Indicar de qué manera Efesios
2, 17 y 18 indican que pertenecemos a Dios. Por favor, vamos a leer Efesios. Vamos a ver Efesios 2, 17. Dice la palabra, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban y a los que estaban cerca, porque por medio de él unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, mire, va creciendo para ser un templo santo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Creyente que no se somete a la enseñanza no es un creyente edificado, no es un creyente que está nutrido de la palabra, es un creyente que está lejos del sustento de la palabra y no digamos ni lee la palabra en la casa. Eso es mentira. Mire, soy juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, viene a morar, como viene a morar el Hijo. No me lo pregunte cómo es, porque no sé, es un misterio. Eso lo sabremos cuando lleguemos al cielo. Pero a través del Espíritu Santo, la presencia de Dios entra a nuestra vida y la presencia del Hijo entra a nuestra vida y comienza el Señor a manifestarse en nosotros porque somos propiedad de Él. Y si somos propiedad de Él, debemos ser edificados. Y si Dios está en su vida y el Espíritu Santo está en su vida, usted tiene que amar la enseñanza de la palabra. Usted tiene que buscar recibir la palabra porque no hay otra palabra más grande que la que Dios ha dado. Si Él está en usted y si usted es pertenencia de Él, usted tiene que buscar ser enseñado por Él. De ninguna manera puede usted adoptar otro manual de enseñanza para su vida que no sea la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a conocer a Dios usted? Conocemos a Dios a través de las Escrituras, su amor, su sabiduría, su gracia, su justicia, su misericordia, su bondad. Todo lo que Él es lo conocemos a través de las Escrituras. Conocemos a Jesucristo a través de su revelación gloriosa. Conocemos al Espíritu Santo a través de lo que dicen las Escrituras. Ellas hablan de ellos tres. Entonces, si somos pertenencia de Dios, si ya no somos ajenos a las promesas de Dios, sino que somos parte de la familia de Dios, vamos a amar la palabra de Dios y buscaremos ser llenados por ella y buscaremos ser iluminados por ella, porque si yo soy pertenencia de Dios, yo debo buscar ser iluminado por Él y su palabra para iluminar a otros. El asunto es que el mundo, los creyentes quieren conocer los misterios de Dios y no pueden entender estas cosas tan simples como dijo aquel. Y no puedes entender lo terrenal, le dijo el Señor a aquel, ¿cómo te voy a enseñar lo espiritual? Es imposible. Entonces, lea 1 Corintios 3:9. Según la primera parte de este versículo, los creyentes son el campo de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 3:9. Dice, 1 Corintios 3:9, según la primera parte de este versículo, los creyentes son el campo de Dios. Pero porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Somos la labranza donde el campesino la limpia primero, la desbasura, saca las raíces, mata el insecto que está ahí, la ara y luego
viene con una puya metálica sembrando la semilla. Estoy hablando cuando es maíz. Cuando es maíz. Pero cuando se sembraba el trigo no es así. El trigo solo se riega. El trigo es como cuando la hermana le está tirando maíz a las gallinas. Lo tira a discreción, a como caiga. Si una parte cayó en buena tierra, otra parte cayó junto al camino, otra parte de trigo cayó entre piedras, otra entre espinos. Así se siembra el trigo. Ahora, ¿cuál de todos esos terrenos somos nosotros? ¿El de las piedras, el del camino, el de las espinas o la buena tierra? Que como puede ver en la parábola, ahí cayó poco, pero produjo mucho. Entonces nosotros somos labranza de Dios. Ahora dice, lea ahora los versículos 5 al 8 del mismo capítulo. Vamos a leer los versículos 5 al 8. Vamos para atrás. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. En otras palabras, se observan las expresiones de que se planta y se riega y que hubo crecimiento. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, si esto es así, permitiremos que la palabra haga cambios en nuestra vida. No cerraremos el corazón a aquellas verdades de Dios que son fuertes y que son fundamentales para nuestro desarrollo. ¿Qué dice Efesios 3, 17 al 18? Es una oración elevada por el apóstol Pablo para que los creyentes puedan hundir sus raíces en el amor. Vamos a leer Efesios 3, 17 al 18. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud del Señor. Entonces, el creyente debe hundir sus raíces en el amor, aunque de ellos puedan comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. Tener hundidas nuestras raíces en el amor de Dios significa que pertenecemos a Dios. Y continúa la analogía entre los creyentes y una granja de gran precio. Bueno, es fundamental que nosotros comprendamos esto. Vamos avanzando, desempeñamos nuestras responsabilidades. Describir las responsabilidades y deberes que nos tocan en el campo para recoger la cosecha y las bendiciones de Dios. A los creyentes se los describe a veces como los cuidadores del campo de Dios. Tienen una responsabilidad que cumplir como labriegos en el campo de Dios. Los labriegos son los que administran la labranza. Recordemos haber leído 1 Corintios 3, que Pablo plantó la semilla, Apolos la regó, etc. La respuesta a la pregunta anterior significa que podemos preparar la tierra espiritual de nuestra vida para recibir la semilla de Dios. Tal vez nos formulemos la pregunta de cómo arar el campo de nuestra vida. Arar consiste en romper la tierra para eliminar su dureza. De esa manera, tanto la semilla como la humedad pueden introducirse en la tierra y se producirá el crecimiento.
El quebrantamiento en la vida del creyente es el resultado de responder en humildad a la convicción de Dios. Tal respuesta mantiene preparada la tierra vegetal de su corazón. El Espíritu Santo fielmente dirá o mostrará, convencerá de culpa a nuestro espíritu cuando algo está mal. Vuelvo a repetir, si el creyente no desea ser transformado, no desea buscar el crecimiento, no se va a someter al gobierno de la palabra. Cuando alguien viene humillado ante Dios, cuando alguien viene con espíritu dócil, como dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es aquel que aunque ya alcanzó todo, sabe que le falta algo más y que nunca termina de alcanzar. Es allí donde entonces podemos nosotros preparar nuestra vida. Reconocer que necesitamos pedir perdón. Reconocer que necesitamos ser humildes. Hay mucha gente que dice, no, yo no entro a los discipulados porque ya me sé todo eso. Yo no entro a ese discipulado porque ese pastor a mí no me alimenta. Ese es un pecado grave ante Dios, porque Dios aborrece muchas cosas, pero el corazón altivo Jehová lo desprecia. Tenemos que ser humildes. Tenemos que imitar a Jesucristo. Dejó todo y vino acá y se vistió de siervo. Se quebrantó delante del Padre y en el último momento dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta el final obedeció. Y si nosotros queremos que el Señor nos transforme, tenemos que pasar el arado en nuestro corazón y romper todas aquellas cosas que están impidiendo que la palabra entre hasta lo profundo. Ahí es donde tenemos que usar el arado espiritual y decirle, Señor, lo único que puedo hacer es arrepentirme, pedirte perdón y reconocer que te he fallado. Yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me transformes, yo quiero crecer, Señor. Yo llevo tanto tiempo en la casa de Dios y soy el mismo, Señor, pero es que yo te he fallado. El poco crecimiento de los cristianos no se debe a la inoperancia de la palabra, se debe a la poca respuesta del hombre hacia la palabra de Dios. Y es ahí donde el pastor tiene problemas, porque el pastor imparte la palabra, el pastor prepara su mejor palabra. Se apropia de todas las herramientas correctas para brindar la mejor enseñanza, hasta con equipos de multimedia, pero el enfermo llega a la casa de Dios y se molesta porque le enseñan todas esas cosas. Después, cuando tiene problemas por su vida y su vida mediocre delante de Dios, cree que el pastor es el culpable, pero no es el pastor, es la persona. Es la persona la culpable. Porque a estas alturas ya debería ser un maestro, ya debería ser un diácono, ya debería ser un servidor, ya debería ser un predicador, ya debería ser un pastor. Pero se ha, hermanos, concentrado en ver los defectos de la gente, en cosas del mundo, en afanes del mundo. Y su mediocridad espiritual, su vida errática espiritual, le echa las culpas a su pastor porque no lo visita, porque no lo llama. Esos son cuentos de camino real, hermano. Eso no te cambia que te quebrantes delante de Dios y aceptes tu pecado y lo confieses y le digas a Dios que te transforme, que quieres ser alimentado por la palabra. Hay áreas en nuestra vida, señores, que no cambiarán si no es la intervención de la palabra de Dios. No esté esperando que un profeta le venga a decir lo que tiene en su corazón. No esté esperando, hermano, que un apóstol le venga a decir lo que tiene en su corazón. Entréguele esas áreas, entréguele su rebeldía, entréguele su mediocridad, entréguele su pecado, entréguele su indiferencia y su falta de amor a Dios, y Dios va a cambiar su vida para siempre. Y verá los frutos del Señor en su vida. Por eso hay gente, hermano, que la oración de ellos no pasa del cielo raso. No pasa porque tienen tantas cosas en el corazón. Y no es así. Dios quiere que nos acerquemos y nos demos cuenta de qué es lo que está malo para poder crecer.
Somos un edificio de Dios ahora. Es posible que cerca de donde vivimos se esté construyendo un edificio. Supera a todos los demás en tamaño, está construido del mejor material. Sin duda fue edificado con la habilidad y la prolijidad de obreros especializados. Su perfección demuestra que fue edificado ajustándose estrictamente a los planos del proyecto. A la gente le gusta contemplarlo. Otros edificios son construidos más rápidamente, con menor capacidad técnica y con materiales no tan costosos. Son menos durables. Cualquiera puede ver la diferencia. Somos edificados como un edificio de Dios. Cuando Pablo habla del edificio de Dios, está haciendo alusión al templo. O sea, alusión es que está escribiendo algo y en su mente está contemplando esa ilustración. Cuando hablamos de edificio y templo, cuando se construyó el templo, se cortaron los bloques del templo exactamente a la medida cabal. Cada bloque encajaba con cada otro bloque, de manera que duraría para siempre. Y otra cosa, el encajamiento de cada bloque no rompería la línea aquí ni el nivel. Todo iba coordinado en línea y hacia arriba. Entonces, el creyente es como un edificio, es parte del edificio de Dios. Entonces, para que un bloque se alinee con el otro, tiene que estar a la misma medida. Porque uno no puede estar abajo del otro, tiene que estar acorde toda la medida. ¿Y qué sucede cuando las medidas se rompen? ¿Qué sucede cuando el nivel se rompe, se pierde? ¿Qué sucede cuando se pierde la línea? Todo va distorsionado. Y le puedo decir una cosa, hay muchas iglesias distorsionadas. Hay muchas iglesias desalineadas. Hay mucho cristiano desalineado. Hay mucho creyente desalineado. ¿Por qué? Porque no crece. Lindo sería que en la iglesia todos crecieran. Hombre, si 30 o 40 personas reciben la mejor enseñanza de su pastor, esas 40 personas por lógica tendrían que crecer al mismo tiempo que todos. Pero como no es así, unos están más en lo material, otros están más preocupados por ir a darle agua al burro o a la vaca, otros están más preocupados por las gallinas que dejaron, otros están preocupados por el que se fue indocumentado. Están atrapados en muchas cosas, entonces el crecimiento va creciendo, va disparejo. Pero Dios va a trabajar con los que crecen. Dios va a trabajar con los que están creciendo, porque esos están respondiendo. Y con los que no crecen, ahí se van a ir quedando, hermano. Porque los primeros serán postreros. Y los postreros serán primeros. Entonces los primeros llegaron a sentarse. Y los postreros llegaron a trabajar. Llegaron con la mente entendida. No, hombre, Dios me dice que yo tengo que trabajar, aquí estoy. ¿En qué puedo colaborar? ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí? Que renuncie a mi pecado. Bueno, pues voy a renunciar y me voy a poner en acción. Y ese es el grupo que va avanzando. Fundamento y edificio. Vimos anteriormente que somos tanto el campo de Dios como el cuidador del campo. O sea, esas son las ilustraciones. Ahora comprendemos que somos tanto su edificio como sus edificadores. Resulta significativo que el hombre puede ejercitar su propia y libre voluntad en la elección de los materiales que utilice en la edificación del edificio de Dios. En un sentido, el gran edificio sobre el cual estamos trabajando es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo en el mundo, no un edificio físico. En otro sentido, nuestro propio cuerpo se asemeja a un templo, como ya le estaba explicando. Vamos al siguiente, ¿cómo edificar? ¿Cómo edificar el edificio de Dios? Todos los demás debemos escoger cómo hay que edificar.
El fundamento o cimiento no puede variar. El fundamento es Jesucristo. De ahí para arriba hay que sumar. No podemos cambiar el fundamento. No podemos cambiar la revelación gloriosa de Jesucristo. No podemos cambiar las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios por nuestras conclusiones personales o nuestros sueños, como están haciendo los apóstatas de la fe. Nosotros vamos a edificar sobre lo que ya está puesto con los materiales que hemos recibido en la palabra. Si en la palabra me dice que yo debo predicar la santidad, tengo que predicar la santidad. Si en la palabra me dice que debo enseñar acerca del perdón, tengo que hablar acerca del perdón, aunque me lleve de encuentro al que diezma, al que más me diezma en la iglesia. O sea, eso es edificar correctamente. Vamos a terminar este argumentito aquí para darle abordamiento. El fundamento o cimiento no va a variar, es Jesucristo el Señor. El Padre tiene un plan maravilloso para lo que debe ser nuestro edificio cristiano. Nos habla en su palabra sobre las correctas actitudes, hábitos, palabras y carácter. Él delineó cómo debe ser un creyente. Cuando edificamos, según sus especificaciones, las órdenes específicas que figuran en su plan, el edificio de nuestra vida será magnífico y duradero. Vaya, poner un ejemplo. ¿Qué dijo Jesús cuando terminó el sermón del monte? Dijo: cualquiera que oye pues mis palabras, le compararé a un hombre prudente que cavó y plantó su casa sobre la roca. Y vino la tempestad y su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oyó mis palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que cavó y plantó su casa sobre la arena. ¿Y qué sucedió? Vino la tempestad, las aguas inundables y destruyeron la casa y fue grande su ruina. Así de simple y así de sencillo. La vida espiritual debe de edificarse sobre el fundamento que es Cristo y su palabra. Debe edificarse con los materiales correctos que han de producir un cambio en la vida del hombre. Un cristiano con mañas no está creciendo, discúlpeme. Un cristiano que roba no está creciendo. Un cristiano mentiroso no está creciendo. Un cristiano que se roba los diezmos no está creciendo. Un cristiano que se roba la ofrenda, que está invirtiendo los diezmos del Señor en cosas particulares, no está creciendo. Es mentira. Está desalineado. Pero eso, bueno, no le toca el tema de eso porque se va a meter a problemas. Pero delante de Dios, recuerde que Dios pesa las intenciones del corazón. Dios pone el cordel y la plomada en la vida de los creyentes y ahí se va a ver si tiene 2 o 3 grados de inclinación hacia afuera o está inclinado hacia adentro o está perfectamente alineado sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Si el creyente sigue los alineamientos de Dios en su palabra para su vida espiritual, será un edificio perfecto donde el Señor podrá hacer su obra gloriosa en él. Pero si descuidamos el plan de Dios y escogemos materiales que no le agradan como madera, heno, hojarasca, o sea, revelaciones personales, o sea, yo creo, yo pienso, yo digo, mire, nuestro edificio no sobrevivirá el fuego y jamás llegaremos a ser creyentes desarrollados. No podemos fundamentar. El hombre que construyó su casa sobre la roca plantó su vida espiritual sobre las verdades fundamentales de la palabra que son la roca inconmovible de los siglos. Pero el creyente insensato plantó su vida espiritual sobre sueños, sobre ilusiones, sobre emociones, sobre sensaciones y revelaciones humanas. Eso es fácil. Por eso se llenan las iglesias. Por eso se llenan los templos. Pero predique correctamente la palabra de Dios y enséñala como está.
algunos cuantos pelones se le van a congregar. Pero Dios no nos ha llamado a cantidades, nos ha llamado a preparar un rebaño para el rapto de Jesucristo. Bien, termino con esto. Edificar el cuerpo de Cristo es usar los materiales que Dios nos ha dado, mis amados. Como dijo una viejita por ahí, el que le caiga el guante, que se lo aguante. A veces habrá que hablar de santidad, a veces habrá que ponerla del dedo en la llaga para que duela, porque Dios quiere sanar nuestras vidas por medio de su palabra. Entonces terminamos la presentación, amados. Se acabó el material allí. Gloria a Dios. Hemos avanzado 2 lecciones. Ya estamos terminando nuestra hora. Si tiene alguna interrogante, yo le ayudo, ¿verdad? Con todo gusto, siempre por supuesto en base a la temática que estamos abordando. O si todo está bien, pues excelente. Hoy va a subir la tarea de la lección 2. Hoy va a subir la tarea de la lección 2. Le aviso que la próxima semana subirá la tarea de Antiguo Testamento y son 45 preguntas. Pero esa tarea tiene tiempo hasta el 22 de marzo. O sea, le voy a dar 2 semanas para que usted la haga, porque es una sola tarea, ¿verdad? Como son 2 lecciones por capítulo, entonces usted multiplica 2 por 10, son 20 visitas. Entonces estaba viendo yo que por cada 2 visitas es una tarea, entonces son 10 tareas que vamos a evaluar, ¿verdad? Entonces, si tiene alguna pregunta, gloria a Dios. Estamos bien entonces. Cuando toca examen aquí, el 31 de marzo. El 31 de marzo toca examen. Yo le voy a publicar a usted una guía de repaso cuando sea el examen. Se la publico una semana antes. Usted le estudia la guía y de la guía viene su examen. Hermanos, este martes que viene, martes y jueves, yo no voy a estar porque tengo que ir a traer a mi esposa, viene de un viaje largo y tengo que ir a traerla. Pero yo voy a subir las clases, yo voy a grabar las clases y las voy a subir, primero Dios, todo salga bien, ¿verdad? Así es que mis hermanos, ¿estamos bien entonces? No hay preguntas, estamos todo bien. Vamos a orar entonces para que despidamos la transmisión. Cualquier cosa, pues usted me escribe al privado. Recuerde que en el material de Antiguo Testamento, a la par del párrafo aparece la pregunta, o sea, esa pregunta quiere decir que allí en ese párrafo al par está la respuesta. En la tarea de crecimiento habrán algunas cosas donde usted tiene que leer en la Biblia y analizar, y ahí le pido yo explique. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a leer el párrafo y va a explicar con sus palabras en base a la pregunta que se está formulando, ¿verdad? Bueno, vamos a orar entonces, mis amados. Padre, en esta hora te damos las gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tus fuerzas. Bendigo la vida de mis alumnos, bendigo sus hogares, bendigo sus trabajos, bendigo, Señor, todas sus actividades diarias. Que tu presencia bendita los acompañe, que tu Santo Espíritu los ilumine y los guíe. Señor, supla toda necesidad, sane toda dolencia, apártanos del mal, apártanos de la amenaza de la pandemia y en el nombre de Jesús que nuestras vidas sean guiadas por ti. Gracias, Dios amado, en esta hora. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Estamos en contacto siempre.